Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, y vamos a leer a partir del versículo 31 al versículo 34, capítulo 16, del versículo 31 al versículo 34, y vamos a orar una vez más al Señor para que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y salgamos de este lugar con esta palabra grabada en nuestros corazones, con el deseo y el celo de vivirla en nuestro ser. Señor, te damos las gracias por esta palabra, Señor, que vamos a leer. Deseamos ser ministrados, deseamos que tú, Señor, que conoces nuestros corazones, estés, Señor, confrontando con tu palabra, Señor, aquellas áreas que resisten, Señor, oír tu palabra, que resisten, Señor, obedecerla, que resisten, Señor, el andar como tú deseas que andemos, Señor. Señor, que tú sigas transformando nuestro corazón, Señor, que busca, Señor, y desea los placeres de este mundo, Señor, y que siempre somos tentados a anteponerlo delante de ti, Señor. Señor, ayúdanos a verte a ti como lo primero de lo primero y que tú seas, Señor, el único deseo, el único celo que prevalezca y reine en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, a partir del versículo 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. El título del mensaje que vamos a estar viendo en el día de hoy es dejando de amar lo que no te llena. Dejando de amar lo que no te llena. Hermano, nosotros recordaremos que el domingo pasado estuvimos viendo que después del suceso acontecido en la prisión, en el que un gran terremoto trastoca pues toda la prisión, todo este lugar donde se encontraban los apóstoles y también los demás presos que se encontraban con los apóstoles en esta prisión, las puertas, como resultado de este movimiento sísmico, las puertas se abren de la celda y también la palabra del Señor dice que los cimientos se conmovieron, temblaron. El carcelero quería quitarse la vida. Pablo le convence para que no se haga ningún daño, porque nosotros estuvimos viendo que el resultado de que se escaparan los presos era lamentablemente que el carcelero pagaba esa consecuencia, ese mal de no haber hecho bien su trabajo, de haberlos guardado para que no se escaparan. Entonces el carcelero ya se disponía a matarse cuando Pablo se lo impide, diciéndole que todos estaban allí, que no se habían escapado. Él comprobó esta información que le dio el apóstol Pablo y, sorprendido por esta situación inexplicable de que pudiéndose escapar no se escaparan, y todo esto lo podemos atribuir
a lo que fue una noche de vigilia en el que los apóstoles estaban cantando y estaban orando al Señor, pues el carcelero, en este impacto que supuso todo lo que había escuchado, todo lo que había visto, por último, no le queda otra que rendirse delante de la presencia de los apóstoles y pedirle, como vemos nosotros aquí en el versículo 30, preguntándole: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? A lo que el apóstol Pablo, en el versículo 31, donde hemos comenzado a leer, le responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermano, la verdad central aquí, en esta respuesta, podríamos titularla así también: la actitud del carcelero responde a una pregunta que podríamos nosotros más bien poner en el lugar de esta petición que el carcelero le hace a los apóstoles. La petición que debo de hacer para ser salvo sería similar a esta pregunta: ¿cómo hallo esta libertad que veo en vosotros? ¿Cómo yo puedo vivir lo que vosotros vivís? Porque estando encarcelados, estaban cantando, estaban orando, estaban como si no estuviera pasando nada de caótico, de problemas con ellos, cuando realmente era así. Recordemos de que ellos habían sido azotados con palos, ellos tenían heridas por curar, porque todavía no se las habían curado, y aún así ellos estaban dispuestos, en tales circunstancias y situaciones que se encontraban, a alabar al Señor, a orar al Señor. Y esto creó este impacto en el carcelero que podríamos bien definir con esta pregunta: ¿cómo hallo esta libertad que veo en vosotros? Estando presos, vosotros estáis viviendo una libertad. Hermano, para que nosotros entendamos bien, las personas, cuando no tienen al Señor en su corazón, es como si fuera un buque busca tesoro. Van por el amplio mar y van parando en cada sitio que piensa que allí hay un tesoro en la profundidad, y empiezan a hacer su trabajo de estar metiéndose debajo del agua, en las profundidades, y buscando encontrar ese tesoro deseado y esperado. A veces encuentran, pero no encuentran todo lo que quieren, y sigue buscando más, y así se llevan toda la vida. Las personas que no tienen a Cristo están siempre probando, experimentando, y siempre con ese vacío por llenar en sus corazones. A veces se piensan que han tocado la felicidad, pero es cuestión de darle un poco de tiempo para darse cuenta que eso tiene una fecha de caducidad, para encontrarse después otra vez vacío, otra vez de la misma manera que antes. Hermano, la respuesta que da el apóstol Pablo aquí en el versículo 31 es la respuesta salvífica que nosotros podemos ver, y hay unas observaciones en relación a esta respuesta que yo quería aquí compartir con los hermanos. La respuesta salvífica es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y dicho de paso, y es importante aquí reseñar, hermano, estas palabras que a veces nosotros hemos usado quizás mal, cuando estamos hablándole a alguien del Señor, les decimos: mira, cree en el Señor Jesucristo, como el carcelero, y serás salvo tú y tu casa. Y nosotros empezamos a generalizar con todo el mundo. Hermano, no nos olvidemos que esta palabra está siendo dicha para el carcelero, sabiendo el apóstol Pablo lo que iba a pasar también con la casa, que iban a ser salvos. Hermano, por ello no quiero decir quitar el deseo de nosotros compartir el evangelio de salvación con los nuestros, porque lo debemos de hacer, pero no sabemos quién va a ser salvo,
¿Y quién no va a ser salvo? Nuestro deseo es orar por cada uno de los nuestros para que todos sean salvos, y lo tenemos que estar haciendo siempre. Pero no demos falsa esperanza a nadie, porque no sabemos qué es lo que el Señor, en su divina voluntad, tiene preparado para hacer en la vida de la familia. Hermano, volviendo a esta respuesta salvífica: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, lo único que tenemos que hacer es entender que hay una exclusividad que solamente el pecador necesita de la persona de Jesucristo para ser salvo. El pecador lo que necesita es escuchar el Evangelio de salvación, porque en la buena nueva de salvación se encuentra la persona de Cristo que ha venido para salvar al pecador. Hermano, y cuando estamos diciendo que está la exclusividad en la persona de Cristo, estamos diciendo que Él es el único remedio. Es el único remedio para el pecador. Nosotros somos dados a desear otros caminos, ¿verdad? Remedio para hallar producto de la vida, llegando a hacer cosas que la persona que no tiene a Cristo hace. Y también la persona que conoce a Cristo muchas veces se desvía de hacer lo correcto, siguiendo estos deseos, estos placeres, por causa de la tentación para pecar contra Dios. Me gusta una cita que dice C.S. Lewis, y dice C.S. Lewis: Dios no solamente entiende, sino que además comparte el deseo que se encuentra en la raíz de todos tus actos de maldad. Lo vuelvo a leer. Dios no solamente entiende, sino que además comparte el deseo que se encuentra en la raíz de todos tus actos de maldad. Hermano, esto parece un poco herético, un poco fuera de lugar, contrario a la voluntad de Dios, pero no lo es. Lo que está diciendo aquí, en otras palabras, es que Dios no solamente entiende, sino que además comparte el deseo que se encuentra en la raíz de todos los actos de maldad. El deseo por una completa y permanente vida de felicidad, porque es lo que nosotros buscamos cuando nosotros estamos buscando al Señor, y también cuando no estamos buscando al Señor y estamos buscando los placeres que nos llevan a pecar. Es el mismo deseo, lo único que está mal encaminado para hacer lo contrario de lo que Dios no desea que nosotros hagamos. Lo que debemos de entender, que el único remedio es poner nuestro deseo de buscar la felicidad en el Señor. Buscar el deseo de ser llenado por el Señor y no buscar otro camino que no sea Cristo para nuestras vidas, porque en Él se encuentra la solución al problema del pecado. Juan capítulo 3, versículo 14, versículo 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se recordarán, hermanos, que fueron mordidos por esta serpiente venenosa, y este fue el azote, el castigo por causa de la desobediencia del pueblo de Israel. Y cuando Moisés clama a Dios, intercede por su pueblo, por el sufrimiento, el padecimiento que estaban padeciendo, Dios le da la solución, que era esta asta con esta serpiente, que todo aquel que mirase sería salvado de morir por causa de estas picaduras. Así nosotros entendemos también que el pecador debe de mirar la cruz y debe de creer en ella para salvación eterna. Hermano, también Él es el único alimento. No es el único remedio tan solamente, sino que el remedio viene acompañado por lo que nosotros debemos de tomar. Nosotros vamos al médico, el médico hace un diagnóstico de lo que nos pasa, ¿verdad? Y después nos dice: mira, para solucionar tu problema te voy a prescribir este tratamiento, que es lo que te tienes que tomar.
Y nosotros, si queremos curarnos, no lo tenemos que tomar. Lo tenemos que comer. Si es una pastilla, no la tenemos que tomar. ¿Verdad? Bueno, nuestro alimento es la palabra del Señor. Nuestro alimento es este pan que está referido a Cristo. El Señor dice en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y también Mateo 4:4 dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Así que, hermanos, no dejemos de tomar el alimento de la palabra que nos nutre, fortaleciéndonos. Hermano, también el único en el que nos sentimos saciados, la persona de Cristo, no es también tan solamente un alimento, sino que también este alimento nos sacia para nosotros no tener deseo de probar y experimentar otro camino que no sea Cristo. Lo repito, hermano, este alimento nos sacia de tal manera que tú ya no necesitas de experimentar, de tomar otra cosa que no sea a Cristo. Hermano, te digo más, si nosotros vamos a recordar cómo vivíamos antes de conocer a Cristo, nosotros no queremos volver atrás, nosotros lo que queremos es seguir viviendo con Cristo y saciarnos de la presencia de Él. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 67, versículo 68, cuando muchos discípulos estaban dejando al Señor, el Señor miró a los suyos, a los 12, y le dijo, ¿y ustedes no queréis también iros con ellos? Y Pedro le respondió, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Esto nos recuerda también lo que nosotros hemos vivido y que no necesitamos volver a vivir, porque de ahí nos salvó el Señor y nosotros queremos seguir de la mano con el Señor y seguir alimentándonos de Él y seguir saciándonos con Él, porque solamente Él te puede saciar. En otras palabras, Él es el único Salvador. Él es el único Salvador de nuestras vidas, como bien dice también Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermano, después de esta respuesta salvífica, nosotros pasamos a lo que va a pasar aquí, en esta historia, con el carcelero. Y lo que va a pasar es que la respuesta salvífica es compartida. ¿Compartida con quién? Con su casa, con su familia. En el versículo 32 dice la palabra del Señor, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Hermano, también se hace mucho hincapié, yo creo que caemos en el error muchas veces de mirar para afuera. Tenemos que evangelizar, tenemos que hablar, tenemos que decir, y está bien, hermano, es correcto, es bíblico, lo tenemos que hacer. Pero hermano, yo creo que muchas veces mirando para afuera olvidamos lo que tenemos dentro de casa. Se nos olvida que tenemos familia. Se nos olvida de que tenemos personas muy cercanas a nosotros que están observándonos y que tenemos que dispensar también para ellos la palabra del Señor, que tenemos que compartirle el gozo de la salvación, de lo que yo estoy viviendo con ellos también. Hermano, seguro, aquí no pone nada, pero imagínate, llega el carcelero asombrado por todo lo que ha presenciado, por todo lo que ha acompañado durante toda la noche. Y llega con el apóstol Pablo y Silas, que había sido motivo de perturbación en la ciudad,
por todo lo que se había generado, por todo lo que había ocasionado de problemas. Y cuando llega a casa con ellos dos y con la cara de asombro del carcelero, seguro que ese cuadro ocasionó asombro a la familia. Seguro que preguntaría, ¿pero qué pasa aquí? ¿Pero qué ocurre? ¿Qué hace todo aquí? ¿Y por qué vienen con esta herida aquí? Y los hijos le preguntarían al padre, al carcelero, ¿pero qué te pasa, papá? ¿Qué ocurre? ¿Verdad? Y aquí viene lo impresionante, que yo creo que debemos de aprender como método pedagógico para compartir el Evangelio. Y aquí viene la pregunta: ¿estamos nosotros generando preguntas a los nuestros dentro de casa, de nuestra manera de vivir el Evangelio? ¿Estamos nosotros produciendo asombro compartido con los nuestros para que los nuestros nos pregunten, ¿pero qué está pasando? ¿Pero por qué te comportas así? ¿Pero por qué vives así? ¿Pero por qué para ti es tan importante leer la palabra del Señor? ¿Pero por qué tú ahora haces esto y antes hacías otra cosa? ¿Verdad? Dice Deuteronomio, en el capítulo 6, del versículo 25, del versículo 20 al 25, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Hermanos, ¿se dan cuenta que comienza el texto diciendo, mañana cuando te preguntare tu hijo? Y si pregunta los hijos es porque están viendo algo que les llama la atención, algo que les asombra, algo que está siempre presente en el medio de su casa, algo que da motivo para preguntar, y nosotros tener el privilegio, el honor y la honra de compartirle el Evangelio, de compartirle la palabra del Señor, que es tan importante para nosotros y deseamos que también lo sean para la vida de ellos. Vuelvo a preguntarte, ¿tu vida está generando preguntas a los tuyos para que te pregunten y para que tú les respondas bíblicamente, y siendo esta la manera de evangelizarlo, para que ellos quieran vivir de acuerdo a lo que están viendo en ti? Y lo que están viendo en ti debería de ser una transformación permanente, que es lo que produce siempre el Evangelio, en todo aquel que cree en el Evangelio como palabra viva, que se mueve y que transforma la vida de uno, en que mañana yo voy a hacer algo más diferente de lo que soy hoy. Debiera de ser así, y es una tristeza y una lástima cuando el creyente no cambia, cuando el creyente se estaciona, y esto lo único que está dando señales de que hay un problema por solucionar, por tratar y quitar del medio para que el crecimiento espiritual sea algo vivo y constante. Como un niño cuando un niño nace y va creciendo poco a poco, y ese es el ciclo de la vida. Espiritualmente el símil es exactamente igual, debiera de darse lo mismo con cada uno de nosotros, y esto debería de ocasionar impacto en la vida de nuestra familia, para que vean nuestro esfuerzo, nuestro deseo, nuestras ganas de hacer las cosas para la gloria del Señor, nuestra viveza, nuestro celo, nuestro amor, nuestro disfrutar por el Señor, para que nuestros hijos digan, wow, yo quiero eso también para mí, porque yo estoy probando aquí, yo estoy probando allá,
Y yo solamente me estoy dando cuenta que estoy fracasando, y estoy experimentando aquí, estoy experimentando allá. Y yo veo siempre a mi padre con ganas de seguir en la fe y seguir dando cambio de lo que yo estoy viendo y observando en ellos. Le tengo que preguntar, y aquí viene el momento de oro para nosotros responderle. Estas serían las preguntas buenas de edificación para nosotros edificar a los nuestros. Ahora bien, lamentablemente se dan preguntas que son de destrucción. Y esas preguntas de destrucción es la siguiente. Cuando un creyente no cambia, cuando un creyente vive, y digo creyente entre comillas, dice que viene a la iglesia, y realmente viene a la iglesia, y está en la iglesia, pero se comporta de una manera diferente a como se comporta en casa, se van a hacer preguntas también la familia, y preguntas para no querer venir a la iglesia, porque van a ver que es una hipocresía venir a la iglesia para comportarse como están viendo en ellos, que van a la iglesia pero que no producen ningún cambio en ellos, y cuando va a casa viven de una manera diferente a lo que dice la palabra del Señor. Y pueden decir así, mira, en la iglesia se comporta de esta manera, pero aquí en casa es de otra manera. Tiene un carácter muy fuerte, pierde el respeto, habla palabras disonantes que no hablaría dentro de la iglesia y lo habla fuera de la iglesia. ¿Para qué voy a ir yo a la iglesia para ser un hipócrita por aquellos que van a la iglesia y después viven una doble vida fuera de la iglesia? Así yo conozco gente, yo he escuchado decir, no, yo no voy a la iglesia, ¿para qué voy a la iglesia? Hermano, nuestra vida tiene que ser de tal manera que nosotros estemos mostrando a Cristo a través de nuestras vidas. Que nosotros vivamos de tal manera de que genere preguntas de edificación en la respuesta que le vamos a dar a los nuestros. Vi esta cita que me gustó, que dice: la tarea nuestra como padres es enraizar la identidad de nuestros hijos en la existencia y obra de Dios en la cotidianidad de su día a día. La tarea nuestra como padres es enraizar la identidad de nuestros hijos en la existencia y obra de Dios en la cotidianidad de su día a día. Hermano, otro aspecto que se da aquí, en esta historia, es que ¿en qué consiste comprender el plan de salvación? Bueno, lo que nosotros respondemos y nosotros damos como buenas nuevas de salvación al pecador, primeramente es que Dios me hizo para amarme, para demostrarme en todo momento su amor. Que haga lo que yo haga, Dios me sigue amando. Wow, eso es sublime. Que Dios no me responde de la manera que yo obro. Yo doy placer al Señor por mi manera de agradarlo a Él. Pero lo que nosotros tenemos que entender aquí es que el amor de Dios por ti es tan grande que aun cuando tú fallas, el Señor sigue siendo fiel para no apartarse de ti, mostrarte a ti su amor y su misericordia. Dice en Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. También lo que nosotros enseñamos con el Evangelio, en este creer en el Señor, que desafiamos a los nuestros para que crean en Él, para salvación eterna, es que fuimos creados para tener una relación personal con Dios y con el resto de la creación de Dios. Hermano, cuando yo descubro que yo soy amado por Dios, que Cristo ha muerto por mis pecados en la cruz, en este amor tan grande que nunca voy a entender,
Este amor me lleva a saber también que lo que Dios desea es tener una relación personal conmigo. Es tener una relación íntima conmigo y contigo. Y no solamente para que tú tengas esa relación con Él y Él contigo, y tú estés presenciando la presencia del Señor en tu vida, en cada cosa que tú haces y experimentes, sino que también tú te vas a relacionar con aquellos que piensan igual que tú. Y es un gozo de verdad, hermano, cuando nosotros venimos a la iglesia, sabiendo que mi hermano y mi hermana piensa igual que yo en relación a este amor que respondemos al amor de Dios que ha tenido por nosotros. Es bueno relacionarnos porque nos llenamos de su presencia, todo lo contrario de lo que el enemigo nos recuerda siempre, que Él está para que nosotros caigamos, Él está para ver qué puede pillar de nosotros para robarnos la alegría, robarnos el gozo de la salvación, ¿verdad? Tentándonos para que caigamos. En Juan 10:10 dice, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito, dice el Señor, es darles una vida plena y abundante. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, como dice Reina Valera del 60. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito, dice el Señor, es darles una vida plena y abundante. Hermano, y vemos aquí que cuando vivimos en armonía con su propósito nos produce tranquilidad y descanso en nuestra conciencia. Y esto es lo que nosotros deseamos, Señor. En medio de problemas, en medio de situaciones, Señor, ayúdame a descansar en ti. Ayúdame, Señor. Pasa tu bálsamo en mi vida, en mi corazón, en mi aflicción, en lo que tú sabes que no puedo, Señor. Señor, yo quiero descansar en ti. Yo quiero entregarte esta carga. Yo quiero hacer honor a lo que dice tu palabra, de llevarte a ti mis cargas para yo descansar en tu presencia. Es lo que nos enseñan los problemas, la aflicción, a gozarte en medio de la aflicción en Él, en el Señor. A descubrir el gozo de la salvación en medio de los sufrimientos, entregándoselo a Él, al Señor. El gozo de la salvación no solamente para cuando tu vida te va bien, también cuando estás pasando por sufrimiento, encontrar el gozo del Señor en medio de la tormenta, encontrarlo a Él para tú descansar en Él. En Romanos 8:6 dice, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. El ocuparse del Espíritu, como dice Reina Valera también del 60, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermanos, en Él tenemos la confianza. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, aun cuando estamos pasándolo mal, estamos en el proceso de estar y seguir descubriendo el gozo del Señor en medio de cualquier situación que pasemos. Eso es lo que significa. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Que ni aún los problemas ni las situaciones difíciles me van a separar del amor de Dios. Hermano, y por último, ¿cómo responde? ¿Cómo responde? Bueno, respondieron creyendo y bautizándose. Y nosotros sabemos y conocemos que el bautismo, como he puesto aquí resumidamente, es una marca pública de nuestra profesión de fe en el que ha creído en el Señor Jesucristo para salvación. El bautismo, para que sea bautismo, tiene que estar presente el agua, ¿verdad? Si no, no es bautismo. De modo que el bautismo, para recordar un poco, yo sé que lo sabemos, ¿por qué es importante el bautismo en la iglesia? ¿Por qué forma parte de nuestro creer en el Señor y después bautizarse? Bueno, primeramente, y razones para ello, es porque para seguir el ejemplo establecido por el Señor Jesús. El Señor Jesús fue bautizado, ¿verdad? Marcos 1:9 nos dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. También el bautismo lo hacemos porque Dios nos lo manda. El Señor, en la Gran Comisión, nos lo mandó y se lo mandó a los
discípulos para que esto lo llevaran a cabo. Dice en Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Así que nosotros guardamos lo que el Señor nos ha mandado. No solamente es llevar el anuncio de buenas nuevas de salvación, el Evangelio, sino también es bautizar a aquellos que han creído en el Evangelio de salvación. Y por último, demuestra que realmente soy cristiano obediente. ¿Por qué? Porque obedezco lo que el Señor me dice que debo de hacer. Y muchos de los que oyeron, creyeron y fueron bautizados. Hechos 18, versículo 8. Y después, primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, dice: y en esto sabemos que le conocemos y guardamos sus mandamientos. Y sí, el último, significa morir para mi vieja vida, para vivir para la nueva vida en Cristo. Hermano, en el bautismo se produce un antes y un después público, de testimonio para todos los que están presentes, que yo me comportaba, yo vivía, yo pensaba de una manera muy diferente a lo que el Evangelio me enseña, y yo creo en este Evangelio para una vida nueva, una vida que la palabra del Señor es como decirnos: empiezas a nacer de nuevo por lo que estás conociendo. En Colosenses capítulo 2, versículo 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuimos también resucitados con Él. Y muestra mi vida a partir de ser bautizado en lo que dice aquí Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andamos en nueva vida. Hermano, concluyo recordando los puntos que hemos visto en el día de hoy. Los puntos han sido respuesta salvífica, lo que el apóstol Pablo le dice al carcelero y a toda su familia que tienen que hacer: creer en el Señor Jesucristo y serán salvos. Respuesta salvífica es compartida a la familia, ¿verdad? ¿En qué consiste comprender el plan de salvación? Los puntos que nosotros hemos visto, y respuestas de aquellos que creen en el Evangelio, que se bautizan, como hizo la familia del carcelero. Y es curioso notar aquí, hermano, no sé si se han dado cuenta, y aquí ya concluyo, pero llega el carcelero con el apóstol Pablo y Silas, y lo primero que hacen en el versículo 32 es compartir el Evangelio. Curiosamente, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. En el versículo 33 dice: y él, tomándolo, en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas. Yo me pongo así a pensar, digo, wow, ¿no hubiera sido mejor haberle lavado primeramente las heridas y después, mira, ahora voy a compartir el Evangelio con vosotros? Pero el carcelero tenía tanto deseo que conocieran el Evangelio, que primeramente compartió el apóstol Pablo el Evangelio y después lo curó. Hermano, que esta celeridad por compartir el Evangelio esté también en cada uno de nosotros. Que este deseo no se pierda en nosotros. Porque muchas veces nos acomodamos y pensamos: bueno, ya yo lo hice una vez, bueno, ya Dios sabe. No, intenta, sigue orando, sigue persistiendo, sigue rescatando el deseo de compartir el Evangelio, que quizás se ha adormecido allí atrás y ya no lo estás viendo tan importante. Sigue viendo lo importante, es importante que sigas compartiendo el Evangelio de salvación. Amén. Muy bien, pues vamos a orar. Terminamos orando al Señor. Señor, te damos las gracias por esta porción de tu palabra, Señor, que hemos estudiado, que hemos sido ministrados por ti, Señor. Señor, tú conoces nuestro contexto, tú conoces nuestra familia, tú conoces, Señor, a cada uno de aquellos que todavía no te conocen, Señor. Señor, te seguimos suplicando y rogando por ellos, Señor. Te seguimos pidiendo, Señor, como iglesia, que tú avives nuestros corazones en este celo, en este deseo de compartir tu palabra, Señor, con los nuestros, Señor.
Señor, que nosotros rescatemos lo que teníamos en otros tiempos, Señor, en este ímpetu de compartir tu palabra y de estar, Señor, mostrando la alegría, el gozo de tu palabra en nuestro semblante, en nuestra manera de proceder delante de las situaciones que vivíamos, Señor. Señor, esto solamente lo puedes hacer tú en nosotros. Y, Señor, una vez más, Señor, te pedimos que tú lo hagas en nuestras vidas y prepare el corazón de los nuestros y prepares también ocasiones para nosotros compartirle nuevamente tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, de que tú estés tratando, Señor, a aquellos que tú sabes que tenemos orado a ti por ellos, para que te conozcan, Señor, para que visitándolos tú, Señor, preparando sus corazones, Señor, crean en ti para salvación eterna, Señor. Tú hagas como hiciste en la vida del carcelero y de toda su casa, Señor. Haz también, Señor, con nuestras casas, Señor, con nuestras familias, Señor. Oh, Señor, intercedemos por cada uno de ellos, Señor. Intercedemos por este pueblo. Intercedemos, Señor, por los vecinos de este lugar, Señor, donde nos encontramos. Y, Señor, te rogamos que este lugar, tu iglesia, esté siempre, Señor, con la puerta abierta para recibir a todo aquel que tú envíes, Señor, para que pueda escuchar de tu palabra y para que pueda creer en tu palabra para salvación eterna. Te lo pedimos así, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo esté con toda tu iglesia aquí, Señor, y toda tu iglesia, Señor, en el mundo, que en el día de hoy adora tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén, hermanos.